Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales en la celebración de la Eucaristía diaria. Esta Eucaristía la celebramos en acción de gracia y por las intenciones de Juan Camilo y Héctor Villada en sus cumpleaños. Ofrece su madre y su esposa. Pidámosle al buen Dios que derrame todas sus gracias y bendiciones sobre estos hermanos nuestros, Juan Camilo y Héctor Villada. Celebramos hoy en la liturgia de la Iglesia la fiesta del apóstol Santiago, patrono de España. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban repasando las redes, y los llamó. Les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa los truenos. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en la presencia del Señor reconozcamos humildemente nuestros pecados e imploremos el perdón de Dios para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra salvación. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido para dar la vida por nosotros. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó:
no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando en la liturgia, como lo decía al inicio, la fiesta del apóstol Santiago, conocido dentro de la tradición apostólica como el Mayor. Celebrar la fiesta de un apóstol para nosotros creyentes es celebrar las raíces mismas de nuestra fe. Y digo de nuestra fe porque nuestra fe es una fe apostólica. Nosotros creemos lo que creyeron en su momento los apóstoles. Nosotros creemos lo que los apóstoles anunciaron después de la muerte de Jesús a las distintas comunidades. Y nosotros creemos en el acontecimiento Cristo, Hijo de Dios, que murió y resucitó, del cual la comunidad apostólica da un claro y auténtico testimonio, con valentía, con entereza, sin miedo y sin vacilaciones, y exponiéndose en todo momento a ser perseguidos, violentados, blasfemados y, por qué no decirlos, exponiéndose permanentemente, como bien lo sabemos nosotros por la tradición de los apóstoles y de la Iglesia misma, al martirio y a la muerte. Y precisamente el apóstol Santiago es el primero en pasar y sufrir como consecuencia de su fe en Cristo Jesús y en el fiel cumplimiento de la tarea de llevar la palabra y el testimonio de Cristo a muchos, el martirio. Sabemos por la tradición que el apóstol Santiago, conocido como el Mayor, era hijo de Zebedeo, como nos lo dice claramente el texto evangélico que hemos escuchado, y de Salomé, el hermano mayor de Juan el Evangelista. También sabemos por la misma tradición apostólica y la Sagrada Escritura, acompañó a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. Acompañó a Jesús en el momento de la transfiguración y estuvo con Jesús allá en el huerto de los olivos, la víspera de la muerte de Cristo Jesús el Señor. Todo eso lo caracteriza ciertamente con la entereza para constituirse él en apóstol. Hacia el año 44 después de Cristo, como lo hemos escuchado también en el texto de la primera lectura, fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio por el nombre de Cristo, traspasado a cuchillo por la orden ciertamente de Herodes. Y con ello se sellaba ciertamente la profecía de Cristo Jesús, que hemos escuchado en el Evangelio. Y hablo de profecía porque ante la petición de la madre de Santiago y de Juan, pidiendo
que el Señor Jesús les concediera el sentarse en los primeros puestos en su reino, Jesús les habla claro. Y ese discurso o diálogo que establece con la madre de los Zebedeos, de un discurso hipotético, pasa a convertirse ciertamente en un discurso profético. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Y de una manera muy ingenua y precoz, responden sin saberlo: sí, somos capaces. Y Jesús les ratifica que ese cáliz de amargura lo beberán, pero que ese puesto primero allá en la casa del Padre no le toca a Él entregarlo, concederlo, sino al Padre. Y el Padre lo tiene reservado ya para los que Él ha elegido de antemano. Este diálogo sirvió porque la actitud del resto del grupo de los 12, de cierta manera, se manifestaron indispuestos ante la petición de la madre de los Zebedeos. Y esto lo aprovecha Jesús para catequizar al grupo y para mostrarles cuál es el camino realmente del discípulo y del verdadero discípulo. El camino no es otro que el del servicio. Por eso Jesús da una catequesis de ese servicio, teniendo como modelo y ejemplo su propia persona, la propia actitud de Jesús como el servidor. Por eso termina el Evangelio diciéndonos: el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Es interesante ver cómo Jesús es el modelo de servicio en la iglesia. Es el modelo de todo aquel que quiera ser discípulo suyo, y que para ser discípulo suyo se debe servir desinteresadamente, no esperando ganancias ni tributos, y sobre todo un servicio en total y absoluta libertad, con corazón generoso y libre, para poder cumplir realmente el mandato del Señor. Jesús les instruye ciertamente y les advierte a los apóstoles. Por eso tiene ese carácter profético. Los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Pero ustedes que han conocido el misterio del reino y que van a ser testigos del mismo en medio del mundo, entre ustedes la actitud debe ser otra distinta. El que quiera ser grande, que sea ciertamente el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo, último, en favor de los demás. Esa es la actitud de Cristo, que como Hijo de Dios vino a obedecer la voluntad del Padre, que como Maestro vino a servir, y que como Cordero de Dios se inmoló por todos y cada uno de nosotros, y en primera línea por la comunidad apostólica. Allí está la clave de la vida evangélica, de la vida de fe, y podríamos decir, allí encontramos el fundamento y la razón de ser de un testigo y de un discípulo de Cristo Jesús el Señor. Discípulo y testigo, como nos lo está mostrando también la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos como los apóstoles dan cumplimiento a la voluntad de Jesús, anunciar el acontecimiento Cristo a partir del hecho resurrección, con claridad, con templanza, con entereza y fortaleza, nada de miedo, nada de vacilaciones. Y no puede haber miedo ni vacilaciones, porque quien anuncia convencido de la verdad de ese anuncio es sostenido y fortalecido con la gracia del Espíritu Santo. Y es interesante cómo los apóstoles no se dejan amedrentar ante la autoridad judía que les amenazan y les prohíben abiertamente hablar
a Jerusalén sobre el nombre de Jesús? La respuesta es categórica por parte de Pedro y con él de todo el grupo. Hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es en la obediencia como se evidencia claramente la calidad del discípulo. Es la entereza y la seguridad que se da y que se tiene al llevar el anuncio, cuando somos sostenidos por ese Espíritu de Cristo Jesús, el mismo que lo fortaleció para cumplir fielmente la voluntad del Padre, y el mismo Espíritu que ha fortalecido la comunidad apostólica y sigue fortaleciendo a la Iglesia hoy para mantener vigente y vivo en medio de la comunidad el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios, que murió y resucitó. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir esta experiencia de Cristo resucitado y que ella sea nuestra fortaleza para ser verdaderos y auténticos testigos de su palabra, de su amor, de sus obras y de todo Él en medio del mundo. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al Señor el vino y el pan. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al Señor pureza y amor. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor justicia y hermandad. Llevemos al Señor justicia y hermandad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor con su guía y patrocinio, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está presente Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y oramos de manera especial por las necesidades e intenciones de Juan Camilo y Héctor Villada en su acción de gracias por su cumpleaños. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, Santiago apóstol y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador
y siguiendo su divina enseñanza juntos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y concédenos la paz en nuestros días, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. En Cristo Jesús, démonos un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cristo está conmigo. Junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor.
me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido, en esta solemnidad del apóstol Santiago, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Madre de los apóstoles, María, aumenta nuestra entrega y nuestro amor, nuestra fidelidad a la palabra, nuestra fe en el poder de la oración. María, tú eres madre de los que hemos dejado padre y madre por seguir la llamada del Señor. Ayúdanos, oh Madre, a llevar a los hombres el mensaje de tu Hijo Redentor.